Bienvenidos a su nueva sección Historias no tan oficiales. Yo soy César Sur y me acompaña como siempre mi amigo y compañero Gerson Ortiz. ¿Qué tranza, bonita? Gerson, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás, César? Vientos. Listo para un nuevo episodio de estas historias no tan oficiales, que ya es el tercero. El tercero ya, estrenando logo también. Estrenando ahora sí el logo en físico, no en digital, sin IA. Bueno, César, antes que nada, vámonos con las notis. Las notis, venga, los datos interesantes. Notis de la semana. A ver, ¿qué hay? ¿Qué hubo? Sigamos con la tecnología, para que nos den más miedo cada vez más. A ver, déjame ver si ha tenido. ¿Vas a hablar del juicio del siglo? No, aún no. Ok, vale. El juicio de la inteligencia artificial. Te traigo esta nota, está titulada como El Ojo de Dios. A ver. El Ojo de Dios. En Massachusetts, en Estados Unidos, 2 estudiantes de Harvard hackearon la realidad usando unas gafas Ray-Ban Meta, creando Eye X-Ray. Si vas a hacer algo, hay que hacerlo con estilo. Claro. Como con el DeLorean. Ándale, la máquina del tiempo en un DeLorean. No sí, a huevo. Un sistema que te permite mirar a un extraño en la calle y en segundos ver flotando frente a ti su nombre, su dirección y hasta el nombre de sus padres. Como Terminator. Volvemos a Terminator. Ya no existen los extraños. Caminar por la calle es estar desnudo frente al buscador de Google. La privacidad murió en un pasillo de la universidad y el asesino lleva puesta unas gafas de sol de moda. Wow. Oye, esto ya, digo, de por sí ya nos habían desnudado nuestros datos personales, pero ahora ya van a ver hasta tus redes sociales. Ya ves que dicen que ya está con las cámaras de los celulares y la laptop. Sí. Sí, no, pues te espían, o sea, eso se sabe, pero te espían para venderte, ahora te van a espiar ¿para qué? Ahí está la pregunta. Y que tengan todos tus datos a la mano. ¿Y dónde están los avisos de privacidad? Me pregunto yo. Sí, por eso hackearon. O sea, estos lentes que hicieron, hackearon los datos. No creo que Ray-Ban permita. Sí, no. No, el Ray-Ban es la herramienta que usaron ellos, pero el software de ellos hackea los servidores pues sí. Me imagino que de alguna red social que tiene datos de miles de gentes. Claro que sí. Imagínate si tienes OnlyFans, ahí sí los desnudan. Literal. Oye, volvemos a lo ético, ¿no? Otra vez, o sea, qué chido, digamos, para un policía. Pues de hecho creo que, no sé si recuerdas si en China o Japón, las cámaras de seguridad ya hacen eso. Sí, pero con tu historial crediticio, sí, con tu calificación como civil. Sí. No con tus datos personales, digamos, delicados. De que se puede, se puede. Ajá, ya, estás a un paso. Encontrar la herramienta. Estás a un paso, exacto. ¿Qué más puede ser, no? Esta va la segunda. Traigo 3. Ok, esa primera. Me empieza a preocupar un poco todo lo que traes de inteligencia artificial porque no estaba enterado de esto. Y cada vez está siendo menos ético y más controlador. Sí, y aunque fuera ético, tú sabes que siempre hay una rama que se va a salir. Como la Deep Web. Ajá. Sí, o sea, siempre, por muy bien que quieras usar la tecnología o la IA, siempre va a haber una rama degenerada o una rama que no respeta nada. Va a haber alguien que tiene el dinero para saltarse la moralidad. Exacto. De los demás. Bueno. Ok. La segunda noti es... está titulada como El títere de silicio. Oh, ok. Me suena como a Silicon Valley. ¿También es de tecnología? Sí, también. Uf. Es un hecho que pasó en Texas. El primer paciente de Neuralink. Sí. Nolan A. Brown. ¿Qué onda? Demostró que ya no necesita manos. Un chip incrustado en su cerebro traduce sus impulsos eléctricos en comandos digitales, permitiéndole jugar videojuegos con el pensamiento. Hoy es un hombre recuperando su movilidad. Mañana será el fin del libre albedrío. Si un cable puede sacar tus pensamientos a una computadora, ¿qué impedirá que la computadora meta pensamientos a tu cabeza? El primer paso para convertirnos en periféricos de una gran red se dio esta semana. O sea que vamos camino a hacer Matrix, ¿no? Sí. A hacer alimentadores. Ajá, conéctate y ya todo va a ser... realidad. Ya van a dominarte. Como el origen, también. Oye, a ver, no entendí muy bien. ¿Este cuate es manco? No, es tetrapléjico. Es tetrapléjico, wow. ¿Pero tiene prótesis o nada más hace todo así como lo quería hacer? Como lo hubiera querido hacer
Sí, no, o sea, a él le pones el celular, El la compu videojuego. enfrente y... Y con sus pensamientos Sí, con sus ya lo impulsos. maneja. Ajá. Pero con el chip de Neuralink. Sí, con el chip de ¿Será cierto o será nada más para que todos usemos ese chip? Digo, porque que un paciente lo pueda hacer no quiere decir que miles de personas o millones de personas lo podamos hacer. Sí, no, pero sí... O sí, quedaría más como, bueno, como con, por ejemplo, con ellos, ¿no? Con la Sí. gente que tiene alguna discapacidad así Sí. como él, pues órale, qué chido, ¿no? Para eso estaría chido, pero para que pudieras controlar con tus pensamientos la prótesis. También. Eso estaría chido. Porque así te puedes ser autónomo y puedes recuperar tu movilidad No real, dudo, ¿eh? No dudo que física. Sí, ya estén en eso. sí, ya hay prótesis que sí lo están perfeccionando todavía. Todavía no es un hecho, pero aquí la cosa es, si lo van a usar para eso, qué chido. Pero si lo van a usar, como dices, para que en algún momento, como lo que estábamos viendo la semana pasada, de que con el puro impulso ya compres las cosas, de que, oye, sí, me gustaría comprar eso, pero ahorita no tengo, ya lo compré. Maldita sea, me gustó. Maldita sea. No, sí, eso está preocupante porque como otra vez volvemos a, cada día estamos más controlados involuntariamente. Involuntariamente. O sea, ya estamos dominados involuntariamente. Están descubriendo cómo fregarnos nomás. Controlarlos. Uh-huh. Ya lo hacen un poco, honestamente. Sí, pero todavía parece que es nuestra propia voluntad o nuestra propia... que nosotros caemos en la trampa de la publicidad o de las estrategias de marketing. Y todo, sí. Ajá, hasta ahorita. Sí, todavía podemos tomar libre albedrío de decir, ay, deja el teléfono hasta cierto punto, hasta cierto punto parece... Hoy no voy a ver nada de pantallas, ¿no? O sea, a lo mejor me voy a salir a correr. Voy a salir a correr donde los anuncios son pantallas también. Pero, no, sí, o sea, parece que todavía es parte de nuestra... Todavía tenemos injerencia en las decisiones que tomamos. Hasta cierto punto. Pero cada día estamos perdiendo esa injerencia. Sí, lamentablemente. Al menos en un buen porcentaje. Vámonos con la tercera. Opinen, ¿qué les parece de estos datos también, Digo, no son las historias que va a ser del programa, pero están interesantes. Sí, es para que estemos actualizados. Sí, exactamente. Hasta mientras no nos controlen. Al rato van a ver aquí a nosotros, pero en IA ya no vamos a hacer nada. Sí, ya. Haz el programa así. Y pon mi imagen y a él. ¿Y no puedes hablar de esto? Ajá, sí, no puedes decir eso. Pues sí. Para allá vamos, César, mira. Sí, si nos desmonetizan el canal ya saben por qué. Es la siguiente. ¿Cuál? La verdad sintética. Uf. Channel 1. Desde Los Ángeles, California, nació Channel 1. Un noticiario donde no hay sangre, ni sudor, ni humanos. Presentadores digitales perfectos que nunca se cansan y nunca mienten. O eso dicen. Leen noticias generadas por algoritmos. ¿Ok? Entonces, lo que te decía ahorita. Ajá. Entonces, aquí pues... Eso en Los Ángeles, ¿verdad? En Los Ángeles. Channel 1 se llama. Pero es un canal hecho por inteligencia artificial. Sí, pura inteligencia. De noticias, lee las noticias, obviamente las noticias filtradas que ellos quieren decir. Y con un presentador perfectamente estilizado y con una voz perfecta para dar las noticias y todo. Para que te enganches. Muy parecido a lo que pasó hace unos años con el presentador robótico de Japón o de China, no me acuerdo quién lo hizo. ¿Sí viste eso? Había un robot que estaba presentando noticias y que todos pensaron que era humano y no, era un robot. ¿Un robot? Ajá, también no cobraba utilidades. Entonces, para finalizar este dato de los... Sí, la verdad sintética. La verdad sintética, pues estamos entrando a una era en donde la empatía es un render y la verdad es un código de programación. Estamos aceptando que nos informe seres que no tienen pulso diseñados para decirnos exactamente lo que el algoritmo cree que necesitamos escuchar para quedarnos quietos frente a la pantalla. Sí. Sí, porque... Y volvemos a lo mismo. Claro. Control y más control. Sí, sobre todo que esto ya tiene muchísimos años y se ha perfeccionado desde los 60s. El control de la información. Digo que de por sí tú sales a la calle y ves una realidad muy distinta a la que te platican en las noticias, ¿no? A mí me llegó a pasar hasta aquí mismo en Guadalajara. En México tenemos otros datos. Sí, ¿no? Exacto. Exacto, pero la realidad está en la calle, así que como dijo Indiana Jones, sale a hacer trabajo de campo. Si quieres encontrar la verdad, haz trabajo de campo. Muy interesantes estas tres noticias. Ahí compártenos su opinión.
Coméntenos qué les pareció. ¿Les da ¿Qué miedo? tan preocupados? Ajá. ¿Les da emoción? ¿Quieren Esto- llegar a esa era? Ajá. Ah, ¿qué películas mencionamos? Terminator, Matrix. Matrix y El Origen están El cada Origen. día más cerca de lo que esperábamos. Supongamos que de esos 3 universos te dieran a elegir... ¿Te vas a ir en uno de esos? ¿A cuál elegirías? Híjole. Ay, no sé, ¿Cuál elegirían? creo que en Terminator todavía podemos pelear por nosotros, porque estamos, pero en Matrix ya te dominan, ya es está muy Neo, difícil. ya. Sí, pero ¿qué tal que no te ofrecen las pastillas rojas? Sí, no, pues vas a estar ahí siempre. Ajá, la Red Pill, o sea, si no tienes la Red Pill, Y en vas a el estar ahí. origen, pues ya No es... sabes tampoco que Sí. estás en un sueño. Sí sabes, pero hasta cierto punto empiezas a perder lo que es el La sueño. Lo que noción es de la realidad. Y ya, como todo es chido en el sueño, quieres estar siempre ahí. Ya no Ajá. quieres estar acá. Exacto. Mientras no, mientras no nos droguen el agua como en Batman, el agua de la ciudad o algo, Sí. a ver qué tal nos va. Pero bueno, vámonos ahora sí con la sección Historias no tan oficiales. En esta sección les contaré relatos, sucesos extraños, cuentos y leyendas, o cualquier otra cosa que se haya dicho o escrito. Algunos serán hechos verídicos, otros no tanto, pero siempre con el objetivo de pasar un rato muy entretenido. Te invitamos a escuchar esta nueva sección llamada Historias no tan oficiales. Y ya estamos de vuelta. Exacto. Otra vez. Venga. Y ya después de tanto miedo tecnológico, ahora vamos al miedo psicológico. Ajá. Ese me gusta. Ese me gusta. Va. Vamos a hablar de la primera historia. Esta la está titulada como El fantasma del Atlántico. Ah, ok. ¿Ok? Ah, O sea, suena bien. Imaginen que entran a una casa. La puerta está abierta. El café aún humea en la mesa. Hay un libro abierto a la mitad y los juguetes de un niño tirados en la alfombra. Todo indica que hay vida ahí, pero no hay nadie. Llamas a gritos y solo te responde el eco. Ahora, trasladen esa escena a la mitad del océano Atlántico, en un barco de 280 toneladas que navega a toda vela hacia ninguna parte. Hoy no vamos a hablar de barcos hundidos, sino de algo mucho más misterioso. Un barco que sobrevivió a sus tripulantes. Pues esta es la historia del Mari Celeste. ¿Mari Celeste? El Es misterio que ¿Eh? la ciencia, la náutica y la razón aún no ha podido resolver. ¿Es un barco fantasma o es el barco que apareció años después, todavía navegando sin su tripulación? Ninguna de las dos. A ver. A ver. Sí, porque para ser fantasma, ¿qué tendría que requisitos tener? Hacerle No, aparecerse como en Y el Triángulo de las desaparecer, ¿no? O sea, Bermudas. aparecer y Ajá, y desaparecer. desaparecer. Sí, no ser físico. No, entonces no es barco fantasma. ¿Sí es físico? Es físico. Ah, a ver. Lo encontraron. A ver. Ya les va. El 7 de noviembre de 1872, el puerto de Nueva York despedía al Bergantín. No era un barco cualquiera. Era una embarcación robusta cargada con 1,701 barriles de alcohol industrial. Ay, su madre. A bordo iba el capitán Benjamin Briggs, un lobo de mar con una reputación impecable. No iba solo, lo acompañaba su esposa Sara y su pequeña hija Sofía. Ahí dice Sofía. Sí. De apenas 2 años. Días después del zarpe del Mari Celeste, otro barco, el Dei Gratia, salió de la misma zona. El capitán Morehouse, amigo de Briggs, sabía que el Mari Celeste debía ir mucho más adelante. Pero el 5 de diciembre, cerca de las Islas Azores, Morehouse vio una silueta en el horizonte. Era el barco de su amigo, pero se movía de forma errática, como si el timón estuviera siendo manejado por un ciego. Ok. Cuando el primer oficial Oliver Debaugh saltó a la cubierta del Mari Celeste, el mundo se detuvo. Sus declaraciones ante la corte del almiratazgo en Gibraltar son la base de este misterio. Subí a bordo y el silencio me golpeó, como una ola. No había rastro de lucha, no había sangre. Las etiquetas de los baúles estaban en su sitio. El diario de la esposa del capitán estaba ahí, abierto,
como si solo se levantó para ir al baño, pero nunca regresó. La vida se había detenido, comentó. En la bitácora, la última entrada era el 25 de noviembre. Marcaba una posición a 400 millas de donde fueron encontrados. ¿Cómo navegó el barco solo? Manteniendo el rumbo durante 10 días sin que nadie ajustara las velas. Ah, caray. Iba solito. Ajá. Y aparte, digo, todos los capitanes llevan una bitácora de viaje y todos los días la llenan. Exactamente. Y a partir de ahí ya no se supo Ya nada. no, O sea, como la si, bitácora estaba vacía. como si hubieran desaparecido todos los tripulantes. Bueno, No al menos el cerrado. capitán, que es el que la llena. Se dice que en la cocina aún había platos con comida, que no se había podrido del todo y el gato del barco, en algunas versiones, estaba durmiendo plácidamente. Ah, o sea que aparte este fantasmín refrigeraba la comida. Siendo el único testigo vivo que no podía hablar. No faltaba el dinero, ni las joyas, ni el alcohol. Bueno, excepto por 9 barriles Ajá. ¿Ah, qué? del alcohol que llevaba Llevaban el un barco. chingo. Sí, Pero ¿cómo que faltaban 9 barriles? faltaban 9 barriles. ¿Neta? Sí, Bien borracho, pinche fantasma. con alcohol industrial. Ey. Si hubieran Cirrosis. sido piratas, se habrían llevado la carga. Si hubiera sido un motín, habría desorden. Todo estaba en orden, todo como sobrenatural. Ujú. Aquí es donde el caso se vuelve técnico y extraño. De los 1701 barriles, 9 estaban vacíos. Estos 9 barriles eran de roble rojo, un material más poroso que el resto de los barriles de roble blanco. Se cree que el alcohol se filtró y llenó la bodega de vapores invisibles, letales y altamente explosivos. Ahora, Pero me explotaron. imaginemos el escenario. Ajá. Briggs huele el alcohol. Sabe que una chispa convertiría el barco en una antorcha gigante en medio del océano. Ujú. En un ataque de pánico, ordena a todos bajar del bote salvavidas. Cuando los marineros del Dei Gratia subieron al mar y celeste, notaron algo muy específico en la popa, o sea, en la parte trasera del barco. Ujú, sí. Una prosa o una cuerda de amarre colgaba sobre el agua, pero no estaba suelta, estaba cortada. Sí, como si hubieran tratado de bajar el bote Una salvavidas. cuerdota Ajá. trozada. Trozada. O sea, desesperadamente se quisieron bajar del barco. Bueno, parecía. Puede ser una versión. Ok. Los peritos navales de Gibraltar determinaron que esa cuerda era lo que sostenía el bote salvavidas. Ujú. La teoría es que el grupo estaba en la lancha remolcados por el barco principal mientras esperaban a que los vapores del alcohol se disiparan, pero vino una tormenta o un cambio de corriente. La tensión fue tanta que la cuerda se rompió o en un momento de pánico alguien la cortó, pensando que el barco iba a explotar. Al final, el barco no explotó y se alejó con el viento, dejándolos a ellos varados en una cáscara de nuez en medio del Atlántico. El grupo de 10 personas, incluyendo a la niña de 2 años, vio con horror cómo su casa, el Mary Celeste, se alejaba a toda vela, dejándolos solos en un bote diminuto en medio de la inmensidad azul. Ok. Nunca se encontró un solo cuerpo, ni una bota, ni un trozo de madera del bote salvavidas, nada. La noticia en los diarios de 1873 fue un escándalo. Se llegó a acusar al capitán Morehouse, el que los encontró, Ujú. de haberlos matado para cobrar la recompensa por el rescate del barco. Sin embargo, tras meses de juicio, no hubo pruebas. El fiscal de la corona británica dijo, es un misterio que parece desafiar las leyes de la naturaleza. Ajá. Al final, el mar se quedó con el secreto. El Mary Celeste siguió navegando con diferentes dueños, como si estuviera marcado, hasta que encalló años después. Pero cada vez que un marinero ve una vela en el horizonte que no responde a las señales, recuerda a la familia Briggs y se pregunta si realmente se ahogaron o simplemente cruzaron a un lugar donde los mapas ya no sirven. Ujú. Aquí ahorita nos vamos a ir a las teorías, pero por el momento, ¿qué piensas? Wow, aquí, o sea, la tripulación desapareció completamente, ¿verdad? Completa, todos. A excepción del gato. El gato... Fue el gato, güey. Fue el gato, güey. Fue el gato. Resuelto. O sea, el gato se quedó Mendigo muy gato. tranquilo, se chingó 9 barriles de alcohol. Por eso lo encontraron dormido. Estaba hasta el culo, güey. No manches. Mendigo No gato. manches. Hay que hablar. Hay que hablar para decirles que fue el gato. Yo me iría con el gato, pero la verdad siento que nadie sospechó de él por lo mismo, de que era un gato.
No sé, sí está raro, o sea, sí he escuchado varias historias donde así que como los ¿Donde mayas, los ¿no? gatos matan? Desaparecen. ¿Eh? ¿Donde los gatos matan? No, donde se desaparece la tripulación. O sea, en el Sí, hay Triángulo de las varias. Bermudas es muy común. No dice si estaban por ahí cerca. No. Porque generalmente cerca de esa ¿Zona? zona es donde desaparecen barcos, pero desaparecen completos. Sí. Ajá, Creo que también entonces... desapareció un avión pasando por ahí. Sí, ¿verdad? aviones, También. barcos. Pues es lo único que puede pasar por ahí. Bueno, Pero oye, sí está raro, ¿no? vamos con las teorías. A ver, vamos con las teorías. Teorías no Coméntenos tan, también si ustedes tienen ahí, si ya resolvieron el misterio. teorías no tan oficiales. Ajá, a ver. Hay una teoría que se dice el pacto de los capitanes. O la estafa maestra en ese entonces, ¿no? Ok. Se dice que Benjamin Briggs y David Morehouse, quien encontró el barco, cenaron juntos en Nueva York noches antes de zarpar. La teoría no oficial sugiere que planearon un fraude al seguro. Briggs habría bajado a su familia en una isla cercana en otro bote, dejando el barco a la deriva para que su amigo lo reclamara como tesoro encontrado. Pero si fue así, ¿por qué Briggs nunca apareció a reclamar su parte? Morehouse lo traicionó y lo dejó morir para no repartir el botín. Porque cobró los 9 barriles de alcohol y los vendió en Nueva York. Quizá era su parte del botín, no sé. A lo mejor. Pero la historia dice que estaban los barriles, solamente el alcohol ya no estaba. ¿Por eso los vaciaron? Bueno, no sé si se podían vaciar. Era altamente peligroso, explosivo. Sí. Si encallas en un puerto y de un barril los pasas a otro, no sé si tuvieran alguna forma de vaciarse o de traspasarse fácil. Es mucho 9 barriles, pero no sé. Digo, sospechosa la cenita, pero no sé si te da tiempo de hacer todo eso. Sí, claro. Ajá. Vamos con una segunda teoría. ¿Va? La frecuencia del terror o el infrasonido. Existe un fenómeno natural donde el viento, al chocar con ciertas estructuras del barco y las olas, genera un sonido de tan baja frecuencia, y volvemos a las frecuencias. Sí, siempre. Que el oído humano no lo escucha, pero el cerebro sí lo siente y causa paranoia, alucinaciones y una sensación de muerte inminente. Como cuando te pega la pálida, yo creo. Sí. Lo que tal vez los hizo saltar del bote salvavidas. O sea, ese sentir así como de esas frecuencias de que no, esto ya va a valer queso. Sí. Y ni aquí estamos seguros, vamos a nadar. Si te fijas, hasta como cuando va a llover, sientes que va a llover. Sientes esa inquietud de que, sí, ya se está acercando la lluvia. Ahora imagínate esas frecuencias en alta mar, con un viento, el silencio o nomás el rompe. Y donde sabes que la ayuda no está cerca. Cualquier cosa que pueda pasar. Te puede generar mucha ansiedad. Sí. Y puedes hacer eso que dices. Vámonos al bote salvavidas y a lo mejor hasta por eso cortaron la soga, que son muy difíciles de cortar, con desesperación, pues. O no sé. Para huir de ahí. Para huir. Pero... Eso nomás dice es nada más es que la frecuencia y les sintieron como pánico y mejor dejaron... Por eso dejaron todo. Dejaron todo y se perdieron en alta mar. Pero ¿cuántas veces te pudo pasar eso? O sea, sí entiendo eso, pero pues entonces ¿cuántos barcos no hubieran dejado? A lo mejor por la situación, ¿no? De que está la teoría de que si estaban vacíos los barriles, a lo mejor se cayó el alcohol ahí. Claro. Y lo sacó y dijeron, vayamos al salvavidas en lo que se disipan los vapores, pero ya estando ahí con la frecuencia y la situación y donde estaban, yo creo que fue como que detonó todo. Claro, también. Sí. Puede ser también. ¿Hay una tercera teoría? Tercera teoría. No me convenció del todo, pero a ver la otra. El vórtice del Atlántico. Aunque no estaban en el Triángulo de las Bermudas. ¿Ves? Yo siempre me hago pato de que... Oye, ¿no habla? No sé. Muy bien. Qué bueno que aquí ya lo aclararon. No estaban en el Triángulo de las Bermudas. Aunque no estaban en el Triángulo de las Bermudas... Hay un vórtice. Muchos aseguran que el área de los Azores tiene sus propios puntos ciegos. Azores. Entre comillas. Ok. Los amantes de lo paranormal sugieren que el barco pasó por una falla en el espacio-tiempo. Esto explicaría por qué el barco navegó solo 400 millas manteniendo el rumbo y el barco estuvo en un lugar y la tripulación en otro.
O sea, quiere decir entró que al sí. vórtice Y se separó la tripulación del barco ajá. y cambió de dimensión la tripulación y el barco no. Yo lo entiendo más como que seguían en el barco, pero no seguían. Como Schrödinger. Claro. Sí, por eso el gato. Por eso. No, ya, el gato, güey. Es el gato. Ese es el verdadero Es gato el de Schrödinger. Es el gato de Estaba y no Schrödinger. estaba Estaba ahí. y no estaba. Ajá. Sí, se me figura como Fue que... lo único que no cambió. Como que entraron en una... Sí, como... Estaban Sí. en el barco, pero no estaban y por eso se navegaba solo. Exacto. Como si todavía estuvieran, pero su presencia ya no se podía Ajá. percibir. Ellos ya estaban en otro plano. Claro. Y ya no regresaron. Y luego vieron al gato y le dijeron, ¿qué onda? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y ¿Tú el gato no? se despertó y dijo, ¿no han visto a Schrödinger? Se me perdió. Está... Esa siento que pues es lo que... Quisiéramos. Sí, lo que más quisiéramos pensar porque... Digo, es una explicación que a pesar de que no se puede comprobar... Ujú. Pues sí, es como lo más común que hemos oído en estos casos, ¿no? O sea, En alta mar. no sí. hay otra explicación que diga 100%. Está muy raro, pues, lo que pasó. Y dices, me gustaría tener las pruebas de que esto se pueda... Sí, Sí, probarlo. Ajá, probarlo. O sea, de que hubieran vuelto y hubieran dicho, sí, estuvimos en otra dimensión. Sí. Y Estuvo bien cañón. estuvo bien cañón. Y por cierto, conocimos a Schrödinger. buen pedo el tipo. Vamos para cerrar ya esta nota. Pues, ok. Al final, la bitácora del Mar y Celeste se detuvo, pero las preguntas no. ¿Fue un error humano, una estafa que salió mal o algo que emergió de las profundidades para reclamar su tributo? La versión oficial dice que se ahogaron, pero no estamos en historias oficiales. Exacto. En historias no tan oficiales, sabemos que el mar no devuelve lo que decide llevarse. Exacto. No es como el viento. No es como el viento. Oye, pero aquí también nunca pensamos en, por ejemplo, estaba la soga cortada que haya bajado el bote salvavidas, ¿no? Un pinche ballena, tiburón, un kraken. Un kraken. Pues yo le voy más al kraken haya. porque la ballena, pues no son agresivas. Sí hay, pero no, es muy raro. Pero digamos un tiburón acá que haya cortado ¿Crees? Ajá, y se los haya fregado. Pero también, ¿sabes qué hubiera habido? El bote salvavidas, los restos. Aunque puede verse hundido. No sé, yo creo que le voy más al que entraron en pánico. Entraron en pánico, se soltaron del barco principal y se perdieron en alta mar. No, yo sí creo más la de Schrödinger. Es que, no, son marineros. Y no son marineros de ayer. O de Sí, que no. acaban de ser marineros a la semana pasada. O sea, ya tienen experiencia. Incluso no creo que sea la única vez. Era un viejo lobo de mar el que llevaba el Mar y capitán, Celeste. exactamente. Ya tiene reputación. O sea, no creo que no les haya pasado antes ese tipo de frecuencias o de saber que hay noches difíciles en alta mar. Sobre todo en alta mar. O sea, no creo que no hayan estado preparados para resistir esa situación, aún con el alcohol, porque pues digo, el alcohol era en esa época pues era como la gasolina, digamos. Pero aún así pues es volátil también, o sea, los vapores, Rápido. pues no bajas a la bodega, subes a la... Que de hecho a veces dicen que los vapores son más peligrosos que el mismo líquido. Sí, claro, sí, pero es alcohol, pues no es... Sí, era alcohol etílico, ¿no? Alcohol industrial. Industrial, bueno, sí está pesado, pero digamos que pues subes a cubierta y ahí te da la marea, la brisa, hay más oxígeno en el mar que en la ciudad, papá. Sí. O sea, no es como que te vayas a ahogar. Pues no, pero en la está bodega. el latente de un chispazo, cualquier chispazo. Con que nadie fume, digo, bueno, es que si hubieran fumado hubiera explotado, ¿estás de acuerdo? Sí. Como que si hubiera estado muy concentrado o si hubiera incendiado todo y los demás barriles también, pero nadie lo hizo. O sea que tampoco hay un miedo real o latente de que, ay, pues traigo cerillos, pues avienta los cerillos y llegamos todos con bien. Fue el gato, güey. Fue el gato, sí. Fue el gato. ¿Fue el gato o sí cambiaron de dimensión? Está buena, está interesante. Coméntenle ahí. Coméntenos qué piensan y si le echaron la culpa al gato, igual que nosotros, apoyen ese comentario. Vámonos con la segunda. Con la segunda historia. La segunda historia no tan oficial. rato. A ver, ¿qué hay? En México, antes de que llegaran las ciudades, el asfalto y el wifi
La tierra ya tenía dueños. Seres pequeños en estatura, pero inmensos en poder. Algunos los llaman duendes, otros aluches. Ajá. Pero en el corazón de nuestra cultura los conocemos como los chaneques. No, aluches también, ¿no? ¿Sí? Aluches, Esa es la misma rama, o sea, duendes, aluches, chaneques. Chaneques. Es que... No, es como más, bueno, se siente... Yo lo he escuchado más chaneques que ¿Sí? aluches, sí. Yo aluches porque... Pero por la lucha libre. Ah, que de la lucha. ¿Te acuerdas? Tinieblas y aluche. Sí, sí, sí. Bueno, comencemos. A ver, historias de aluche. Yo nunca he escuchado una historia de aluche, nada más que están ahí en los árboles y eso. Ok, la gente cree que son cuentos para niños, pero preguntan los pueblos en las obras de construcción o a los traileros que cruzan la sierra de noche. Ellos saben que con los pequeñitos no se juega. Y hoy, en historias no tan oficiales, vamos a entender por qué nunca debes de recoger un juguete que encuentres tirado en el cerro, en la montaña o en cualquier lugar de la naturaleza. Juguete, ok. Un juguete. La palabra chaneque viene del náhuatl y significa los que habitan en lugares peligrosos. No son niños, aunque lo parezcan, son entidades elementales. Oh. Se dice que tienen cara de viejos, pero cuerpo de niños. Algunos testigos aseguran que tienen los pies al revés para despistar a quien intenta seguirlos. ¿Cómo? ¿El derecho en el izquierdo? No, me imagino que la... así, girados. como volteados, como girados. si van para allá, parece que vienen para acá. Del ¿no? norte al sur. Ujú. Ajá. O sea, si piensas que van para el norte, están... Sí, la yendo punta del pie hacia está el sur. donde está el Ajá. talón. Ok, aunque está raro, pero... Son los guardianes de la naturaleza. Si entras a un río o a un cerro sin pedir permiso, ellos te van a chanequear. Ok. Te pierden, te confunden los sentidos y te roban el tonali. No me digas que son los que bolsearon a Chuchita. Sí, Ok. esos meros. El tonali es tu energía vital o tu sombra, ¿sabes? O sea, se el le tonali conoce es como el tu ki. Ajá, como tu ki. Ajá. Son caprichosos, les encantan las cosas brillantes y los dulces, pero odian que los ignores. Cuidado ahí, no ignoren un chaneque. Y si traen dulces, compártanlos. Ahí déjenlos en el piso, aunque sea. O un juguete o lo que tengan a la mano. Ok. Si te meten a tu casa, no van a asustarte con gritos. Van a esconderte las llaves, a tirar las cosas de la cocina o lo más peligroso, a intentar llevarse a los más pequeños de la familia para jugar con ellos. Ay, güey. Lo de las llaves se me ha pasado, ¿eh? Que las dejas en un lugar y no las no estás. No en están. un buen rato. Y no sé por qué. ¿Ya te acuerdas que te platiqué el otro Sí. día? Y de repente sí se me pega así como que muy cañón y de repente ya aparecen en el lugar menos esperado. Ahí Pero- déjales ofrendas ahí para que no te hagan travesuras. Ahí les voy a dejar los chocolatitos. Mucha gente piensa que al vivir en ciudades grandes ya estamos a salvo. Pero los chaneques no se fueron. Ellos se quedaron bajo el cemento. ¿Han oído hablar de las obras de construcción que nunca se terminan porque algo tira las bardas cada noche? Ah, Los ingenieros más experimentados ya lo saben. Hay que dejarles una ofrenda, un poco de tabaco, aguardiente o dulces bajo los cimientos para que los dejen trabajar. ¿neta? Lo que la gente cuenta. Ah, no, ese es otro. Ese es otro programa, Ah. pero sí. Ya le dimos publicidad. Y luego está el mal del aire. Cuando una persona pasa por un lugar sagrado de estos seres y ellos le lanzan un soplido, acá, la persona empieza a marchitarse. Así se le conoce. Ujú. Le da fiebre, pierde el apetito y los médicos no encuentran nada. Solo un curandero que sepa tratar con la tierra puede devolverle el alma al cuerpo. Esto no es folclore, compita. ¿Sí? Es algo que pasa hoy en día. O sea, sí, es como si vas a Veracruz y quieres hacer un hospital, Sí. pero ya sabes que te Hay vas que a pedir topar permiso. con... Ajá. No nomás al Estado, también a Sí. los defensores de Claro. a los seres elementales. Los seres elementales. Traigo una nota que se hizo famosa. Bueno, sí, salió en noticiarios. Yo sí me tocó verla. No sé a ti, pero es el puente del aeropuerto a la zona hotelera en Cancún. El que te lleva de la zona hotelera. La lucha que se el ve en aluche, un árbol. Ajá, el de los aluches. En este caso, pues se le nombra aluches. Sí salió en la noticia, sí lo vi. Bueno, pues traemos esta nota. A ver. La nota oficial dice que la construcción del puente sufrió retrasos técnicos, pero la historia no tan Tan oficial
La que cuentan los ingenieros y obreros a media voz es otra. Cuentan que cada vez que levantaban las columnas principales, al llegar en la mañana siguiente, las encontraban en el suelo, como si manos gigantes las hubieran empujado. Las herramientas desaparecían y volvían a aparecer en lugares imposibles. Lo más aterrador es que los veladores renunciaban a los 2 días. Decían que escuchaban risas de niños en medio de la selva y sentían pedradas que venían de la nada. Ah, toma eso. Me tocó ver un video de uno que va en moto, así como en tipo árido. Ajá. Y todavía no pasaba la llanta. O sea, había piedras en el camino, pero la piedra, le aventaron una piedra, güey, de abajo. Así se ve como que se lo habían aventado así. Pero no fue de donde la llanta pasó como porque te digas, la botó la misma llanta. La llanta, no, güey. O sea, se veía que venía como de más adelante. No se alcanza, la cámara no alcanza a ver hacia el piso. Ajá. Pero la piedra viene de adelante, más adelante de la moto, sí, de la llanta de la moto. Ajá. Sí, no es como que la llanta. Y el que subió el video dice, me están apedreando los duendes. Y no se equivocó. Oye, no manches, sí me había tocado ver, pues, o saber, pues, de lo que pasó, ajá. Destruyeron el Tren Maya, pues, o sea, destruyeron un chingo de selva. Así que a fuerzas tenían que tener ciertas consecuencias. Qué bueno que de parte de los seres elementales, porque del gobierno, pues hijos de su madre, permitieron todo. Va. Fue un ingeniero, dijimos que pues sentían pedradas y que venían de la nada, ¿no? Los trabajadores. Sí, bueno. Fue un ingeniero de la zona quien finalmente lo dijo. No es el terreno, son los aluches. Uh-huh. Estamos construyendo en su casa y no les pedimos permiso a una lux. Para los que no sepan, es el equivalente maya del chaneque, pues, o sea, el alush. Sí. Okay. Sí. Estamos ahí relacionados, pues. Creo que la nota debe ser aluches y chaneques, ¿no? Sí, ahí siento que a lo mejor nada más es diferente, o sea, cómo lo dicen en Yucatán, a cómo lo dicen pues sí. En Quintana Roo. No sé, pero por ahí. O sea, nomás es el mismo tipo, nomás. Nomás diferente nombre. Forma de decirlo, ajá. Esos son guardianes de la selva que pueden ser tus mejores aliados o tus peores enemigos. Uh-huh. La situación llegó a tal punto que la empresa constructora tuvo que hacer algo que no venía en ningún manual de ingeniería. O sea, trajeron a un sacerdote o un chamán maya. Para que hablara con las entidades, que se comunicara con ellos. Uh-huh. El diagnóstico fue claro. Los aluches estaban enojados porque su paso natural había sido bloqueado. La solución fue construir su propia casa bajo el puente, en una de las zonas de soporte. Ahí se construyó una pequeña pirámide de piedra, un altar diseñado específicamente para ellos. Y ahí estaba el puente, uh-huh, y abajo estaba una piramidecita dedicados para ellos nada más. ¿Neta? Sí la podías ver pasando por ahí. Se hizo una ceremonia de ofrenda con miel, maíz y aguardiente. El pacto era simple. Nosotros les damos este hogar y respeto y ustedes nos dejan terminar el camino. ¿Y saben qué pasó? Desde ese día no se volvió a caer ni un solo ladrillo y el puente se terminó sin más incidentes. Con razón estaban que lo inauguraban y no lo inauguraban, uh-huh, con que lo inauguraban. Oye, pero estos cuates por eso luego van a hacer estos rituales ahí con los chamanes y que les ponen la investidura y todo ese rollo porque se protegen de esas cosas. Sí. Y más en donde a lo mejor la creencia de estos seres está más arraigada. Bueno, es que deja tú de la creencia. Pues te estás dando cuenta de que no es mentira, pues. O sea, hay consecuencias de cierta forma reales o tangibles, pues. Sí. En las construcciones o en cosas así. Digo, que no tienen explicación lógica. Que no tienen una explicación exacta. Bueno, miren, aquí tenemos un relato de un supervisor que vino de la Ciudad de México y él se burlaba de la pirámide debajo del puente. No era como de, no manches, o sea, uh-huh, supersticiones de pueblo, ¿no? Y todo el rollo. Creencias de gente. Algo así. Una noche se quedó tarde revisando unos planos en su camioneta, justo debajo de la estructura, y de repente la radio de la camioneta empezó a cambiar de estación sola, emitiendo solo estática. Luego sintió que la camioneta se empezó a balancear, como si un grupo de personas la estuvieran empujando desde afuera. Cuando prendió las luces, no vio a nadie, pero al mirar por el retrovisor vio a un ser pequeño, de no más de 60 centímetros, vestido con una túnica de manta, parado justo encima del altar. El ser le sonrió, pero no era una sonrisa de niño.
era una sonrisa de alguien que había visto pasar los siglos. El hombre intentó arrancar la camioneta, pero el motor estaba muerto. Ah, su madre. Tuvo que pasar toda la noche encerrado, escuchando cómo algo rasguñaba las puertas acá y le susurraba en una lengua que no entendía. Al amanecer, la camioneta estaba llena de huellas de manos diminutas impresas en el lodo, pero las manos tenían solo 4 dedos. Ese supervisor pidió su cambio ese mismo día. ¿Ahora sí crees en eso, mendigo? En el 2000... Ah, dime. Mira, hay cosas que no puedes comprobar, pero tampoco debes de dudar, ¿no? O sea, no creo, pero no quiero que me pase. exacto. ¿Sí, no? Sí, es mejor respetar, así Sí. como que, ok, Sí. no puedo comprobarlo, pero tampoco lo voy a poner a prueba. En 2022, durante las remociones de la zona, el altar original fue demolido por error. ¿Y qué creen? Volvieron a pasar Los cosas. accidentes en ese tramo aumentaron de inmediato. Y tuvieron que construir uno nuevo y más moderno. O sea, les renovaron el cantón a esos que también compas. se descarriló el tren por eso. El interoceánico, no sé. Y esto lo hicieron pues para calmar las aguas. Esto nos enseña que por más tecnología que tengamos, hay fuerzas que en esta tierra que estaban aquí mucho antes que nosotros. Sí. Sí, mientras la tecnología no aborde los temas orgánicos o no haya una tecnología que domine las frecuencias y la materia orgánica, siempre se va a pelear en lo uno con lo otro. Pero las fuerzas de la naturaleza siempre va a ser más fuerte. Sí, y muchas veces inexplicables. Uh-huh. Hay otro relato también de una familia que se mudó a una casa que colindaba con un pequeño arroyo seco. Tenían un hijo de 4 años, Santi. Uh-huh. Perdón. Al poco tiempo, Santi empezó a hablar solo en su cuarto. Sus padres pensaron que era el clásico amigo imaginario. Uh-huh. Pero lo raro es que Santi siempre decía que su amigo era un viejito chiquito y que quería sus canicas. Una noche, el papá de Santi escuchó risas infantiles que venían del patio, pero eran risas diferentes, como si fueran 2 personas. Al asomarse, vio a Santi sentado en la tierra, en plena oscuridad, rodeado de sus juguetes. Lo que lo dejó helado fue ver que los juguetes se movían solos, pasando de un lado a otro como si alguien invisible estuviera jugando con ellos. O sea, el niño sí los podía ver, pero el papá no. El papá no. Ok. Yo siento que a lo mejor también tiene ese poder, ¿no? De dejar ver quien quieras que te vea. Claro. El papá salió gritando y agarró a Santi. Al entrar a la casa, el niño lloraba diciendo que su amigo se había enojado porque no terminaron el juego. Esa noche la familia no pudo dormir. Se escuchaban pasos corriendo por el techo y manos pequeñitas golpeando ventanas desde afuera. Se enojó. Me imagino que se escuchó así como... ¿sabes? ¿Sabes? Imagínate. Verde. No, y los golpecitos en la ventana. Así como que, oh, ¿quién es? ¿Quién es? No sé, algo así. Uh-huh. No sé si se escucha. Sí, se escucha. Al día siguiente, Santi amaneció con marcas de manos diminutas en los tobillos, como si alguien hubiera intentado jalarlo hacia afuera. Tuvieron que llevar a un curandero que les dijo que la casa se construyó sobre un ojo de agua que pertenecía a un clan de chaneques. Tuvieron que hacer una ceremonia, enterrar dulces y pedir perdón. Solo así los ruidos cesaron, pero Santi nunca volvió a ser el mismo niño alegre de antes. ¿Neta? Se traumó el Santi. Porque lo quisieron... que se lo A quisieron lo llevar. mejor en un principio pues era muy buena onda con él porque él jugaba con ellos, pero cuando el papá intervino, Exacto. Ya se enojaron y quisieron llevárselo para jugar con hasta él. se me figura, no sé, como que tener una cara con Santi y cuando se enojaron como que le pusieron otra, ¿no? Que ya quedó Claro. como a la vez. Sí, y él los ve pequeños y puede sentir que son como él. Ajá. Pero cuando ya se da cuenta de que son mayores y todo el rollo y cambian su actitud, qué miedo, ¿no? Sí. Ok, entonces, los duendes y chaneques no son personajes de cuento de hadas. Solo son remanentes de un mundo que no logramos domesticar. Si sientes que alguien te observa desde la esquina de tu cuarto, o si tus cosas cambian de lugar sin explicación, recuerda que tal vez no estás solo en tu propiedad. Oh my God, oh my God. Coméntenos si les ha pasado algo así, que O han seguramente o han sentido la presencia de alguien diminuto. O algo, ¿no? O sea, Sí. fíjate Oye. que a mí no me ha pasado más que en sueños nada más. ¿Cómo sabes que estabas dormido?
Buena pregunta, ¿no? Pues porque después desperté, ¿no? ¿Cómo El sabes si miedo- el miedo si me estabas hizo dormido antes o después de lo que te pasó? Porque después dice, ya desperté. No, coméntenos si tienen alguna historia que sepan de aluches o chaneques ahí. Seguramente si hay alguna muy famosa que a lo mejor se nos pudo haber pasado. ¿No te acuerdas de los videos Estuvo de muy antes? buena. De los que se graban con los primeros teléfonos. De los telefonillos, sí. Que están hay uno muy famoso que están jugando en un patio unos niños y se va a pasar una cosita diminuta así. Ajá. en el- Sí, he visto videos. Ese no me acuerdo. ¿No te Ese la acuerdas? verdad no. Eso Ese no. se me hizo que hasta los morrillos ¿Era viral? gritan. Sí, en aquel entonces sí. Órale. Eran de los que te ¿Gritan pasabas, ellos? ¿sabes? De los que antes te pasabas videos de... ya tenemos Ay, que... no, tenía un celular muy chafa en aquel entonces. Y a mí se me hace chido porque... Pues no es la misma tecnología ahorita que le dices a la IA. En este video ponme esto y ya lo ponen, ¿no? Ujú. O tenían que hacer un trabajo muy cañón para engañar. O realmente hacer un video genuino. Sí, claro. No, por ejemplo, el de la lucha que aparece en el árbol sí se ve cañón. Porque No lo he visto. ¿No lo has visto? No. El del Tren Maya. No lo he visto. ¿No lo has visto? Ahora lo voy a buscar. Sí, chécalo porque sí, digo, siempre no sé por qué se ve como con un poco de mala calidad, pero sí tiene que ver con las frecuencias. Porque, ¿te acuerdas que yo tocaba en la Casa del Mezquite? Ajá. Aquí en Guadalajara. Ahí adentro de la Casa del Mezquite pasa un río por abajo y hacen limpias y todo, y pues ahí colgaban cristeros en ese mezquite. Ok. El mezquite era un árbol donde colgaban a los cristeros. Y pues se dice que está encantada la casa, lo cual me consta que también tengo ahí algunas historias que luego les contaré. Ok. Y las fotos, todas las fotos de que llegamos a tomar por ahí, siempre salían mal. A pesar de que ya había cámaras buenas y celulares buenos para tomar fotos, salían mal. Salían siempre con estático, ¿cómo se llama? Ruido, con un poquito de ruido, con un poquito de Distorsión. de distorsión, ajá, no se veía nítida la imagen. Y eso siempre se me hizo raro, pero pues el mismo dueño, Raúl Robles, que es ahorita de Cultura, Dirección de Cultura no me acuerdo si municipal o estatal, él pues te comenta, pues que ahí, pues lo que pasaba, ¿no? Con los cristeros. Es una casa museo, es de la Fundación de Guadalajara, les recomiendo ahí en Aldama 22 para que vayan a la Casa del Mezquite. Vayan. Muy interesante y pues tiene mucha historia también. Tocas con Felipe, ¿no? Ahí toqué con Felipe ¿sí? y con Martín Figueroa, el hermano de Juancho. Les mandamos saludos. Ya, a mí ya no me tocó. Pero bueno. Felipe. Un día vamos. Ahí se pone bueno. De hecho, hace poquito también toqué con Felipe y con Isaura. Entonces, el mismo proyecto al que ibas a entrar, sí llegamos a tocar ahí. Entonces, a lo mejor en el que sigue, es que es una casa muy bonita para los cantautores. Esperamos con gusto y esperamos que se dé traerles música. Exacto. El proyecto musical que se vaya dando y próximamente... Ahí por si de repente escuchan comentarios como de que, sí. Cuando tocaba y te acuerdas. Pero bueno. Viejos recuerdos. Vayamos a la siguiente. La siguiente nota. Y esta sería la última historia no tan oficial que... A ver qué tal. Venga. Esa historia... Déjame echar otro chocolatito porque... Esta historia... Agárrense. Mira, yo dije que no iba a comer y ya me gustaron tanto las historias que estoy ahí bien entrado. Agárrense con esa historia. Hoy viajamos al año de 1922 en una granja aislada en la Bavaria profunda. ¿Bavaria? En Alemania. Uy. Un lugar llamado Hinterkaifeck. Pero déjalo digo bien. Hinterkaifeck. 6 personas vivían ahí, aisladas del mundo, pero durante días algo estuvo acechándolos, desde adentro de su propia propiedad. Huellas en la nieve que llegaban a la casa, pero nunca salían. Ruidos en el techo. Una llave perdida. Lo que pasó en esa granja no fue solo un crimen. Fue una manifestación de terror puro, que hasta el día de hoy sigue sin resolverse. Prepárense, porque hoy en Historias No Tan Oficiales vamos a abrir uno de los expedientes más oscuros de Alemania. Sonaste como la introducción del Conjuro. Está chido, a ver. Ok. Días antes de la tragedia, el patriarca de la familia, Andrés Gruber, le contó a sus vecinos cosas que le ponían los pelos de punta.
¿A él o a los vecinos? A él. O a los vecinos, a los dos, yo creo. Pues sí. Encontró un periódico en su porche. A su porche, no en su carro, en su... Bueno, sí, en la entrada de la casa. En la entrada de la casa. Que nadie en la familia había comprado. Vio huellas de botas en la nieve que venían desde el bosque directamente hacia su granja. Lo aterrador es que las huellas no regresaban. Quien quiera que fuera, entró a la propiedad y ya no salió. Y también comentaba a sus vecinos que escuchaban pasos en el ático sobre sus cabezas a mitad de la noche. Andrés revisó con su escopeta, pero nunca encontró a nadie. Ok. Incluso la empleada doméstica anterior se había ido de la granja meses antes, jurando que el lugar estaba embrujado porque escuchaba voces. La nueva empleada llegó apenas unas horas antes de que el horror comenzara. Uy. O sea, contrataron a otra... A otra, pero pues lamentablemente... Pero justo... horas antes le tocó como película de terror. Te acabas de mudar a una casa nueva y te pasa todo. Pasaron varios días sin que nadie viera a los Gruber. El correo se acumulaba. La niña no iba a la escuela. Cuando los vecinos finalmente forzaron la entrada, se toparon con una carnicería. ¿Tenían una carnicería? No. Ojalá hubiera sido así. A ver. Encontraron los cuerpos en el establo, apilados uno sobre otro, cubiertos con paja. A Andreas, a su esposa Casilia, su hija Victoria y a la pequeña Casilia de 7 años. Los encontraron ahí. ¿Eran 4? En el establo. En el establo. Apilados. Apilados. Y aparte les pusieron paja encima como para taparlos. Para taparlos o incendiarlos. Todos habían sido asesinados con un pico. Ese como para la tierra, ¿no? Para escarbar tierra. Para arar la tierra. Es una herramienta de construcción. Creo que todos la conocemos. Sí. Pero lo más retorcido estaba dentro de la casa. La nueva empleada y el bebé de solo 2 años. Joseph. ¿Así se llamaba el bebé? El hijo era de la criada. No, era de la misma familia. No manches. Que seguramente lo estaba cuidando la criada. Ajá, sí. Fueron asesinados en sus camas. No manches. Lo que hace que este caso sea más perturbador es lo que descubrieron después. Los asesinos vivieron en la granja con los cadáveres durante 3 días. Alimentaron al ganado, prendieron la chimenea y comieron de la despensa familiar mientras los cuerpos se enfriaban a unos metros de ellos. ¿Por cuánto tiempo dice? Por 3 días. No te pases. Imaginen la escena desde la perspectiva de la pequeñita Casil de 7 años. Estás cenando con tu familia y sientes que, desde las vigas de madera del techo, alguien te observa. Sabes que hay un extraño en la casa porque has escuchado sus pasos mientras duermes. A los 7 años ya tenemos... Sí. Estamos muy conscientes, ¿no? Sí, muy despiertos. Esa noche de viernes, uno a uno fueron atraídos al establo. No se sabe cómo. Quizá el asesino hizo un ruido o soltó a un animal. Cuando Victoria entró, fue recibida por un golpe seco. Luego su madre, luego Andreas, y la niña fue la última en el establo. Aquí les voy a dar una advertencia, porque viene contenido muy sensible. Y se recomienda discreción. Ok. No, yo cuando lo estaba... Sí, es una masacre. Esto es una masacre. Así que discreción, por favor. Bueno, para entender la magnitud del mal que habitó en Hinterkaifeck, hay que mirar los reportes del Dr. Jonathan Baptist Hammuller, el médico forense que realizó las autopsias sobre una mesa de madera improvisada en la misma granja. Pues sí. El arma del crimen no fue un cuchillo ni un hacha común, fue un pico de mano, una herramienta pesada diseñada para romper tierra endurecida que el asesino usó con una precisión quirúrgica en medio de la oscuridad. Las víctimas del establo, que era Victoria, la hija, fue la primera. El reporte dice que recibió 9 golpes directos en el rostro. No fue un ataque rápido, fue un ensañamiento. Su madre, Casilia, fue la siguiente. Su cráneo fue fracturado con tal fuerza que los huesos hundieron en el tejido cerebral. Andreas, el patriarca,
recibió un impacto que le destrozó el pómulo derecho de forma instantánea. Pero lo que detuvo al corazón de los investigadores fue la pequeña Casilia de solo 7 años. Que aquí entramos en lo gacho. En lo gacho. Sí, porque pues ya... o sea, mira, cuando dices que cuando tienes más de 3 heridas o golpes o lo que te haya hecho el desvividor generalmente es porque es una situación personal, es una hazaña personal. Sí. O sea, era la hija mayor, ¿no? Sí. Fueron 9... Victoria. Ajá. Fueron 9 golpes. Picotazos, ajá, en el rostro, fíjate, o sea, se ensañó bien gacho. Pero los niños, o sea, ¿cómo puede tener algo personal con los niños? Bueno, a ver, ¿qué le hizo a los niños? Bueno, es que no quiero que me digas qué le hizo. Agárrate, comete otro chocolatito para que te endulces. Ya, comí muchos. Ok. A diferencia de los adultos, a quienes el asesino mató casi instantáneamente de un golpe, certeros al cráneo, con la niña no fue preciso. El asesino la golpeó con el pico en la cabeza y en la cara, fracturándole la mandíbula y parte del cráneo, pero no dañó las funciones vitales del cerebro de inmediato. El forense Johann determinó que Casilia permaneció viva entre 2 y 3 horas después del ataque. Hijo de su... Mientras... Perdón, es que ¿cómo puede ser tan certero con los adultos y con los niños no? La niña. Que es más fácil... Digo, si lo que quieres es deshacerte de ellos, es más fácil deshacerse de un niño que de un adulto. Eso me suena a que los quería torturar y disfrutaba lo que estaba haciendo. Ajá. Por eso se ve cruel. Oh, no me gusta esto. Después de desvivir a la niña, que quedó todavía agonizando de 2 o 3 horas. Claro. El asesino entraba a la casa para matar a la empleada y al bebé Joseph. La niña quedó tirada en el establo frío, en silencio, sobre los cuerpos de su madre y sus abuelos. Y si crees que eso fue cruel, cuando encontraron su cuerpo, sus manos estaban cerradas con fuerza. Las de Casil, las de la niña de 7 años. Las de la niña de 7 años. Al abrirlas, los investigadores vieron que tenía puñados de su propio cabello arrancados desde raíz. Esto debido al dolor extremo de la fractura craneal y el trauma psicológico de estar rodeada de su familia muerta. No te pases. La niña entró en un estado de psicosis o shock traumático. Sí. En su agonía se empezó a arrancar el pelo ella misma. Sí, claro. No fue la asesina quien le quitó el cabello. Fue ella misma en un acto de desesperación absoluta mientras procesaba el dolor de sus heridas. Y la situación. Ajá, y la situación. Todo esto antes de que su cuerpo finalmente se rindiera. Wow. El asesino se detuvo ahí. Entró a la vivienda principal con el arma goteando de sangre aún. A la nueva empleada, María Baumgartner, la encontró en su habitación. No hubo lucha. Un golpe certero en la 100 terminó con su vida. Antes de que pudiera desempacar su maleta. O sea, apenas había llegado. No te pases. O sea, se fue la otra y llegó esta y a las horas le tocó esta masacre. Sí, o sea, este cuate había entrado a la casa de esta familia y se quedó a vivir ahí por unos días mientras planeaba todo, no sé. Sí. Pero pues nos falta una. ¿La más chiquita? El bebé. El bebé, sí, de 2 años, dijiste. 2 años. Y finalmente, el bebé Joseph, de 2 años, estaba en su cuna. El asesino fue tan brutal que el pico de hierro atravesó el dosel de tela de la cuna antes de impactar el cráneo del niño. No te pases. O sea, ni siquiera... O sea, aventó, o sea, el golpe sin... Pues sin ver. No, o sea, sí. Pero lo que quiere decir es que era muy hábil con el pico. O sea, lo pues que le hizo a la niña fue más gacho. Porque si eres tan hábil y mataste con tanta certeridad a los demás, se ensañó mucho con la niña. Sí. Ok. A ver. No te pases, es que sí está muy cruel, ¿eh? Está muy, muy cruel. Voy a rezar un poquito, ¿eh? El asesino fue tan brutal que el pico de hierro atravesó el dosel de la tela de la cuna antes de impactar el cráneo del niño.
Aquí es donde la historia se vuelve más densa. Tras matar a 6 personas, incluyendo un bebé y una niña, el asesino no huyó. Se tomó el tiempo de apilar los cuerpos con cuidado y cubrirlos con paja para ocultar el olor y la vista. Durante 3 días, este sujeto comió en la mesa de los Gruber, durmió en sus camas y alimentó a sus animales. Las autopsias confirmaron que el ganado no presentaba signos de hambre. El asesino se convirtió en el dueño de la granja, por así decirlo, conviviendo con los cadáveres como si fuera un día de campo cualquiera. ¿Quería tener su vida? A lo mejor era por envidia, ¿no crees? Pero ¿a quién envidiaba? Es que, o sea, si envidias al patriarca, pues matas al patriarca y te quedas con la familia. No sé, bueno, es una tontería, pues, pero... Pero aquí, bueno, lo que no saben es... ¿Fue uno o fue otra familia? O sea, simplemente... ¿no saben si fue una sola persona o varias? No, varios. Ok. Aunque, bueno, Pero es ¿por qué uno, te es quedarías uno nada solo. más 3 días? Eso ya está enfermo. Está bien enfermo, sí. Y aparte parece que estaban disfrutando el acto de desvivir a la familia. Sí, eso ya fue con alevosía y ventaja. Uh-huh. Ok, entonces aquí nos preguntamos, ¿qué clase de mente puede comer una sopa caliente mientras a unos metros en el establo una niña se arranca el cabello en su último aliento? Esa es la pregunta que 104 años después de esta tragedia sigue sin respuesta. Claro. Si fueron 2 personas, una era muy buena con el pico y otra no tanto, y a la niña le tocó la mala suerte de que no fuera tanto. el tarado que no sabía usar la herramienta para desvivir. Pero, ¿quién podría ser tan frío para cocinar una sopa en la cocina de las personas que acabas de masacrar? Se investigaron a más de 100 sospechosos, incluyendo a un antiguo pretendiente de Victoria, que se creía muerto en la guerra, pero nadie fue condenado. No encontraron responsable. Ajá. El asesino simplemente se esfumó de regreso al bosque llevándose los secretos de la familia. O sea, nunca encontraron... No, a la fecha no han encontrado al responsable. No te pases. Entonces, ¿fue un robo? No, el dinero estaba intacto. No se llevó nada. ¿Fue un crimen de pasión? Tal vez. Sí se ve como alguien que los conocía, alguien muy personal que les tenía o envidia, rencor, resentimiento, pero que no les haya quitado nada, ni los animales, ni dinero. No. Todo quedó... O alguien con una sed tremendamente... ¿De asesinar? Sí, de desvivir. ¿Psicópata? Un psicópata que disfrutó de matar a la familia y disfrutó estar cerca de los cuerpos mientras hacía todo. Sí, porque a lo mejor no sé si llevó trofeos, porque ya es que luego se llevan algunos trofeos, algunos recuerditos de sus víctimas, y no sé si este cuate en algún momento dijo, pues a lo mejor no me puedo llevar nada porque ya hice todo esto aquí y como no quiero que me encuentren me voy a ir, pero pues convivo con mis víctimas 3 días ahí para recordarlas. Sí, como todo un enfermo. Como un real completo enfermo. Pero wow, o sea, ¿hasta qué punto? Pues, o sea, que ocupa ser una persona muy, muy enferma. Sí. Entonces, aquí lo más inquietante es la posibilidad de que fuera alguien que simplemente quería una casa, una familia, y decidió borrarlos para ocupar su lugar. ¿Por 3 días? Por 3 días. Es que no cuadra. ¿Cómo se llama el lugar, dijiste? Que la verdad no lo puedo pronunciar. Es Hinterkaifeck. Es que hay un asesino serial de allá un desvividor serial de allá de Alemania, ¿no? Se llama Peter Kurten. Creo que era un panadero que desvivía gente. No me acuerdo, pero... ¿Qué época, no? Dice como 104 años. 1922. Mira, sí, es 104 años. Voy a checar a ver con qué se relaciona. A ver si son en esas fechas, porque a lo mejor puede ser víctima de alguno de esos tipos. Digo, casi no se documentaron casos así, pero ya para que sean casos sin resolver de tanto tiempo, sí está cañón. Aquí, pues, les traigo esta pequeñita reflexión. A ver. Al final, lo que más duele de Hinterkaifeck no es el misterio, sino el silencio de los que no pueden defenderse. Pensando en el bebé Joseph, que cerró los ojos en su cuna sin saber que el mundo podía ser tan cruel. Y en la pequeña Casilia, que en su última hora, sola y en la oscuridad, solo tuvo sus propias manos para aferrarse a una vida que se le escapaba entre los dedos.
El asesino se llevó sus nombres, pero nosotros guardamos su memoria, porque ninguna infancia debería terminar en un establo frío y ningún niño debería de conocer el miedo antes que el amor. Uy, sí. Qué gacho, la neta. Si era personal, como te digo, pues ok, te enseñas con los adultos, pero pues hubiera dejado a los infantes. La neta. La casa ya fue demolida un año después Sí, de los de la eventos. tragedia, ajá, de la Pero masacre. los vecinos dicen que la tierra todavía guarda el grito de esa noche. Y entonces aquí la próxima vez que escuches un ruido en tu casa, no pienses que es un gato. Podría ser alguien que llegó para quedarse. Esto fue Historias no tan oficiales. Y recuerden, miren siempre si hay huellas fuera de su casa que no regresen. Ya no sé si es una luche, un desvividor serial o... Oh, Sí, wow. está Ya me dejaste con cañón, mucho miedo está- este episodio, Estuvo cañón. Con paranoia. Sí. Cualquier ruidito ya voy a estar checando mucho. Así Oye, es. qué bárbaro. Buenas historias. Si no, esta historia sí me conmovió un Ya, poco güey. con los infantes, la verdad. Sí, Sinceramente. cómo no. Es que es irremediable no sentir algo porque no se pueden defender, digo, y a poco tampoco le han hecho nada a nadie, o sea... No, ¿Qué necesidad? no entiendo qué necesidad. Y luego aparte, bueno, yo en mi caso que pues, están mis sobrinos, hay mucha empatía, pues. Con los Claro, niños, sí. O sea, digo, no manches. Y luego tus sobrinitos son todos una ternura. No manches, la neta. Ahí lamento... ¿Eh? Lamento terminarles el episodio un poco amargo, pero esa historia sí se me hizo así como wow. Pues fíjate que no nos había tocado una historia de crimen real. Esta creo que es la primera, ¿no? No, también estaba, acuérdate la pasada con el del auto que quedó a la mitad del... Bueno, sí, pero ese es como accidente. Bueno. Este sí es Ese crimen, este sí es crimen. Sí. Sí, o sea, esa tipa iba borracha. Sí. No, No, esto fue... Es- Aunque la tipa saña. después supo que él fue lo que hizo, ¿no? Pero este Sí. estuvo más cañón, o sea. Sí. Este sí fue saña pura. Aquella no se quiso hacer responsable, pero este es saña pura de que estaba consciente cuando lo estaba haciendo y disfrutó Y hacerlo. disfrutó. Oh, sí, demasiado fuerte. Digo, ya nos tocará también ver algunos casos de crimen real en el otro programa. Pero, qué bueno que empezamos así. Qué bueno que empezamos así. Y pues ahí, coméntanos qué les pareció esta sección. Así es. ¿Cuál fue su historia favorita? capítulo, Sus historias. episodio. Ay, ahora sí vamos a estar pendientes de cualquier ruidito que escuchemos en la noche en la casa, ¿no? Ya sé. Pero bueno, fue muy interesante. Comenten. ¿Cuál historia les gustó más? Cuéntenos si ustedes tienen una historia similar en algún caso. Un caso con los aluches. Con los aluches, con los duendes. ¿Cuál fue la primera? ¿Se me fue? El caso del Mary Celeste, el barco. El del barco. Bueno, no creo que tengan alguna historia de un barco, pero sí. A lo mejor. Sí, conocen a alguien que es marinero en la alguien costa. que haya bajado un crucero también. Exacto, que haya viajado, que haya visto algo en alta mar. Pues ahí por ahí nos lo pueden comentar. Recuerden, si gustan que leamos sus historias, recuerden mandarlas al correo. historianoficial.podcast@gmail.com. Están apareciendo en la cara de César. Ajá, va a estar apareciendo aquí abajito. Y también pónganle nada más, ¿cómo dijiste que le pusieran en el correo? Historia no tan oficial. Ajá, y ya historia no después tan el título oficial de y su nombre o el título de la historia que van a compartir para que en algún momento, si la historia da para hablar en el episodio, pues Gerson la va a traer. Me encantaría leerlas todas, pero pues no es tan posible, pero iremos tratando de compartir poco a poco. Hay que sellar en el correo y ahí luego vamos haciendo la tarea poco a poco. Pero compártanos por favor, digan cuál les gustó más y Sería todo por hoy. sería todo por hoy. Suscríbanse, denle like. Este programa, esta sección de Historia No Oficial es para traerles más contenido y esperemos que les esté gustando y por favor compártanos su opinión y eso es todo por hoy, ¿verdad? Es todo. Nos vemos. Nos estamos viendo. Chao. Bye. Chao, bye.